¿Quién invitó a esta criada? Ella no pertenece aquí. Una voz fuerte le siseó a una joven negra, Sophia Chen, que estaba parada en el pasillo. Las miradas sutiles y las cejas levantadas decían mucho sobre lo que estas personas realmente pensaban cuando veían a alguien que no se parecía a su público habitual. Los candelabros de cristal de la mansión de $100 millones de los Hamptons proyectaban elegantes sombras sobre los pisos de mármol mientras las familias más ricas de Estados Unidos se mezclaban en la fiesta más exclusiva del año. Pero algo estaba a punto de destruir este mundo perfecto para siempre. Una joven negra, Sophia Chen, estaba de pie en el centro del opulento vestíbulo mientras 200 de las personas más poderosas del país se giraban para mirarla. El problema comenzó cuando Preston Sterling, el heredero de 28 años de la fortuna familiar, la acorraló cerca de la biblioteca. «Mira, cariño», dijo mientras agitaba su costoso whisky. «No sé qué beca benéfica te trajo aquí esta noche, pero este no es el tipo de lugar en el que tu especie debería sentirse cómoda». Cuando Sophia le preguntó qué quería decir con su especie, su respuesta fue devastadora. «Vamos, no te hagas el tonto. Las chicas negras como tú vienen a estos eventos por una sola razón, pero déjame ahorrarte algo de tiempo. Las familias adineradas como la nuestra no se mezclan con las de su clase». Fue entonces cuando el propio Guillermo Sterling IV perdió el control total. El patriarca de 58 años, con el rostro rojo de furia, gritó a todo pulmón: «No me importa de quien digas que eres hija bastarda. Saquen a este impostor de mi casa antes de que llame a la policía». Pero Sophia Chen no se inmutó. En cambio, su voz cortó su rabia como hielo. «Señor Sterling, acaba de cometer el mayor error de su patética vida». Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número. «Papá, soy Sophia. Quemarlo todo el acuerdo con Sterling. La fusión, todo. Quieren jugar juegos. Vamos a jugar». La sala contuvo la respiración. ¿Quién era realmente Sophia Chen? ¿Y por qué su única llamada telefónica parecía tener el peso de una amenaza de $1.000 millones? Si ya estás enganchado a esta historia de identidades ocultas y venganza de $1.000 millones, pulsa el botón de suscripción ahora mismo porque lo que sucede a continuación te dejará completamente boquiabierto. Si crees en el karma, escribe sí en los comentarios y cuéntanos desde dónde estás mirando. Definitivamente recibirás una respuesta de Living Stories. Porque Sophia Chen no era una simple invitada a una fiesta. Ella era alguien mucho más poderosa de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Y su verdadera identidad estaba a punto de poner su mundo completamente patas arriba. Para comprender la magnitud de lo que acaba de ocurrir con esa llamada telefónica, es necesario saber exactamente quiénes son realmente estas personas. Porque nada de esta historia es lo que parece a primera vista. Empecemos con la propia Sophia Chen. Con solo 18 años, ya ha logrado más que la mayoría de la gente en toda su vida. Mientras otros adolescentes estaban preocupados por las fechas de graduación y las solicitudes de ingreso a la universidad, Sophia se estaba graduando del MIT con un título en computación cuántica. Pero esto es lo que hace que su historia sea realmente extraordinaria. Ella es la hija secreta de Richard Chen, uno de los magnates tecnológicos más poderosos del mundo. Richard Chen construyó Chentech Industries de la nada y lo convirtió en un imperio de $47.000 millones que revolucionó la forma en que el mundo piensa sobre la inteligencia artificial y la computación cuántica. Su nombre aparece en las listas de Forbes junto a Elon Musk y Jeff Bezos. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que tiene una hija que ha mantenido oculta del ojo público durante casi 2 décadas. La madre de Sophia, María Santos, era una brillante profesora de Stanford especializada en matemáticas avanzadas cuando tuvo una breve pero apasionada relación con Richard durante sus primeros días como emprendedor. Cuando nació Sophia, Richard tomó una decisión que definiría la vida de ambos. Él mantendría su existencia completamente privada para protegerla de los cazafortunas, secuestradores y buitres de los medios de comunicación que rondan a las familias multimillonarias como tiburones. Al crecer en California con su madre,
Sofía no tenía idea de que otros niños de su edad no podían resolver ecuaciones matemáticas complejas en sus cabezas o que tener un laboratorio de computación cuántica en el sótano no era normal. A los 16 años ya estaba desarrollando algoritmos que luego se convertirían en la base de su propia empresa emergente. Richard observaba desde las sombras, financiando en secreto su educación y asegurándose de que tuviera todas las oportunidades para desarrollar su increíble mente. Pero siempre desde la distancia. Ahora, a sus 18 años, Sofía dirige su propia empresa de computación cuántica que ya está siendo objeto de adquisiciones por parte de Google y Microsoft por valor de miles de millones de dólares. Ella es todo lo que su padre esperaba que fuese. Brillante, independiente y completamente inconsciente de cuánto poder fluye por sus venas. Pero hablemos de la familia que acaba de cometer el mayor error de su vida. Los Sterin representan todo lo que está mal en la vieja América del dinero. Y su historia está a punto de convertirse en una historia de advertencia que se contará en las escuelas de negocios durante generaciones. William Sterling IV, de 58 años y con una fortuna de 12.000 millones, heredó cada centavo de su fortuna de sus antepasados que construyeron su imperio sobre la base del transporte marítimo y el acero en el siglo XIX. Nunca creó nada, nunca innovó nada, nunca arriesgó nada. Él simplemente nació en la riqueza y pasó toda su vida creyendo que eso lo hacía superior a las personas que realmente ganaban su dinero. La visión del mundo de Williams es simple y tóxica. Él cree que los linajes determinan el valor, que el dinero antiguo es de alguna manera más noble que el dinero nuevo y que personas como Sofía Chen nunca pertenecerán a su mundo sin importar cuánto logren. Está a punto de descubrir exactamente lo equivocado que está. Su esposa, Catherine Sterling, de 55 años, proviene de una familia con fondos del ferrocarril que se remontan a la construcción del ferrocarril transcontinental. Pasó toda su vida en círculos sociales donde su árbol genealógico importa más que su carácter. Y domina el arte del racismo educado, el tipo de discriminación que se esconde detrás de sonrisas y cumplidos ambiguos. Su hijo Preston, de 28 años y educado en Harvard, representa lo peor de ambos padres. Es lo suficientemente arrogante como para creer que su apellido lo hace intocable, pero lo suficientemente estúpido como para destruir en secreto el negocio familiar con inversiones tan malas que harían estremecer a un adicto al juego. Lo que sus padres no saben es que las decisiones financieras imprudentes de Preston han puesto a Sterling Industries al borde de la quiebra. Madison Sterling, su hija de 26 años, ha convertido el racismo casual en contenido para sus 5 millones de seguidores en las redes sociales. Ella ha construido toda su personalidad en línea en torno a ser una chica rica y con derecho a todo, que cree que el dinero de su familia le da derecho a burlarse de cualquiera que considere por debajo de su posición. Esta noche, su transmisión en vivo está a punto de convertirse en evidencia del mayor escándalo de redes sociales del año. Pero no es solo la familia Sterling la que está en ese salón de baile. Hay otros actores en esta historia cuyos roles están a punto de volverse cruciales para lo que sucederá a continuación. James Park, socio comercial de Sofía y su mejor amigo desde la infancia, entiende exactamente por lo que ella está pasando porque es de raza mixta y ha enfrentado una discriminación similar en los círculos de élite. Él también es brillante por sí mismo, manejando el aspecto comercial de su startup, mientras Sofía se concentra en las innovaciones técnicas. Cuando entre a esa fiesta esta noche y vea lo que le está pasando a su mejor amigo, su reacción sorprenderá a todos. Margaret Whitfield, de 82 años, representa lo que el dinero antiguo podría ser si viniera con carácter en lugar de solo efectivo. Conoció a la abuela de Sofía, Grace Chen, cuando ambas estaban juntas en el internado. Y está a punto de reconocer algo en los ojos de Sofía que cambiará toda la dinámica de la velada. Robert Kim, un periodista financiero que ha estado investigando Sterling Industries durante meses, está en la fiesta para recopilar información sobre sus rumoreados problemas financieros. Tiene documentos en su teléfono que probarán cuán desesperadamente la familia Sterling necesita el trato que están a punto de perder.
Elena Rodríguez solía trabajar como gerente financiera para Sterling Industries hasta que descubrió que estaban falsificando sus informes financieros para ocultar deudas masivas. Ella ha estado esperando el momento adecuado para exponer la verdad y esta noche le brindará la oportunidad perfecta. Y luego está el propio Richard Chen, el titiritero invisible que ha estado observando cada momento de esta fiesta a través del sistema de cámaras de seguridad que había instalado para lo que se suponía que sería una simple reunión de negocios. En este momento, está sentado en su auto afuera de la mansión viendo a su hija de 18 años siendo humillada por personas que no tienen idea de que están destruyendo sus propias vidas con cada palabra que dicen. Si ya estás sintiendo la tensión creciendo y quieres ver cómo se desarrolla esta historia de poder oculto y justicia inevitable, asegúrate de presionar el botón de suscripción ahora mismo. Porque lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, el privilegio y la venganza. Porque ahora mismo, mientras estas familias ricas continúan su fiesta, no tienen idea de que están celebrando su última noche de ignorancia. La familia Serling está a punto de descubrir que en el mundo moderno, el carácter importa más que el linaje, y el nuevo dinero respaldado por poder real siempre destruirá al viejo dinero construido únicamente sobre arrogancia heredada. El escenario está preparado, los jugadores están en posición y el verdadero drama apenas comienza. Lo que sucedió a continuación en la mansión Sterling se convertiría en el acto de apertura de la lección de humildad más cara jamás enseñada a la élite de Estados Unidos. Pero todo comenzó con lo que parecía un simple acuerdo comercial que salió mal. Sophia Chen llegó a la gala anual de dinero antiguo de la familia Sterling con un propósito muy específico. Chentech Industries estaba considerando una enorme adquisición de Sterling Industries por $1.800 millones, un acuerdo que habría salvado a la familia Sterling de la quiebra oculta que estaba a solo unos meses de destruir su imperio centenario. Pero los Sterling no tenían idea de quién era ella. Y sus suposiciones sobre esta mujer negra de 18 años estaban a punto de costarles todo. Para la familia Sterling y sus invitados, Sophia parecía simplemente otra startup tecnológica que intentaba abrirse camino en círculos en los que no pertenecía. Vieron su juventud, su raza y su rostro desconocido y de inmediato decidieron que ella no merecía su atención. Este fue su primer error, pero no sería el último. Los problemas comenzaron en el momento en que Sophia cruzó la gran entrada de la mansión. Catherine Sterling, la anfitriona de 55 años cuya fortuna en el ferrocarril le había comprado una vida de superioridad inmerecida, se acercó a Sophia con el tipo de sonrisa que nunca llega a los ojos. «Disculpe, querida», dijo Catherine con voz cargada de condescendencia. «Pero creo que estás en el lugar equivocado. La reunión de becas de diversidad es el próximo fin de semana». Cuando Sophia la corrigió cortésmente y le explicó que era una invitada con asuntos legítimos en la fiesta, la máscara de cortesía de Catherine comenzó a caer. Su respuesta reveló todo lo que necesita saber sobre cómo piensan realmente estas personas. «Oh», dijo Catherine, y su voz adquirió un tono que sugería que estaba lidiando con algo desagradable. «Bueno, supongo que los tiempos están cambiando. Hoy en día estamos intentando ser más inclusivos». La palabra inclusiva salió de su boca como si estuviera discutiendo un procedimiento médico necesario pero desagradable. Esta era la idea de Catherine Sterling de ser progresista. Reconocer que existían personas como Sophia, aunque dejando claro que en realidad no eran bienvenidas. Pero si el racismo de Catherine era sutil, el enfoque de su hijo Preston fue como un mazazo en la cara. El graduado de Harvard de 28 años, envalentonado por el whisky caro y una vida de privilegios, decidió acorralar a Sophia cerca de la biblioteca de la mansión. Preston asumió que Sophia era algún tipo de bloguera o periodista tecnológica que intentaba conseguir entrevistas con las familias adineradas. «Mira, cariño», dijo, moviendo su bebida con la arrogancia casual de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Cualquier blog de tecnología para el que escribas no va a conseguir una entrevista esta noche. Esta es una reunión familiar, no una oportunidad publicitaria». Cuando Sophia intentó explicar su verdadero motivo de estar allí,
La respuesta de Preston se convirtió en el tipo de racismo manifiesto que habría enorgullecido a sus antepasados. La miró de arriba abajo con disgusto y se lanzó a un discurso que reveló la cruda realidad sobre cómo las familias adineradas de Estados Unidos ven realmente a las personas negras exitosas. Vamos, no te hagas la tonta, dijo Preston, subiendo la voz a medida que otros invitados empezaban a prestar atención a la conversación. Las chicas negras como ustedes vienen a estos eventos por una sola razón: encontrar a un hombre blanco y rico que las cuide. Pero déjenme ahorrarles tiempo. Las familias adineradas como la nuestra no se mezclan con las de ustedes. Tenemos estándares que mantener, y esos estándares no incluyen la cuota de diversidad que las trajo aquí esta noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Varios invitados jadearon levemente, pero nadie intervino. Esta era la fea realidad de la alta sociedad. El racismo era perfectamente aceptable siempre que se manifestara con el acento adecuado y ropa cara. Pero Preston no había terminado. Se inclinó más cerca de Sofía, y su voz bajó a lo que pensó que era un susurro confidencial, pero en realidad fue lo suficientemente fuerte para que la mitad de la sala lo oyera. Mira, lo entiendo. Probablemente trabajaste muy duro para llegar a donde crees que estás en la vida. Pero esto es lo que debes entender. No importa cuánto dinero ganes con tu pequeña empresa tecnológica, no importa qué títulos cuelgues en tu pared, nunca tendrás lo que nosotros tenemos. Nunca pertenecerás a nuestro mundo porque no naciste en él. Lo que Preston no se dio cuenta fue que cada palabra que pronunciaba estaba siendo absorbida por alguien que podía destruir el futuro financiero de su familia con una sola llamada telefónica. Pero la velada apenas comenzaba. El verdadero clímax de este acto inaugural llegó cuando el propio Guillermo Sterling IV decidió dirigirse a todo el grupo. El patriarca de 58 años, sintiéndose seguro de su papel de anfitrión y dueño de sus dominios, llamó la atención de todos. Damas y caballeros, anunció William, y su voz se oyó por todo el vestíbulo de mármol con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Esta noche recordamos algo muy importante sobre nuestra gran nación. Lo que siguió fue un discurso que habría encajado perfectamente en una manifestación de supremacía blanca, salvo que fue pronunciado en una gala benéfica por uno de los líderes empresariales más respetados de Estados Unidos. Recordamos porque importan los linajes, continuó William, mirando deliberadamente a Sofía mientras hablaba. Porque importa la herencia, porque las familias que construyeron Estados Unidos merecen seguir al mando. La sala estaba en completo silencio, todos los invitados pendientes de sus palabras. William Sterling estaba a punto de soltar el discurso racista más caro de la historia empresarial. Verán, algunas personas nacen para liderar y otras para seguir. Algunas personas nacen con la crianza y el carácter que provienen de generaciones de excelencia. Y otras, hizo una pausa dramática, mirando directamente a Sofía. Otras nacen para servir a quienes realmente merecen el poder. La crianza siempre se nota, damas y caballeros. Siempre. Los aplausos que siguieron fueron dispersos pero entusiastas. Estas personas, que se enorgullecían de su educación y sofisticación, acababan de aplaudir uno de los discursos más descaradamente racistas jamás pronunciados en una reunión social. No tenían ni idea de que estaban aplaudiendo su propia destrucción financiera. Pero al fondo de la sala, alguien observaba todo el espectáculo con creciente reconocimiento. Margaret Whitfield, la matriarca de la alta sociedad de 82 años cuya la familia, adinerada desde antes de la guerra civil, observaba el rostro de Safia con creciente intensidad. Margaret se inclinó hacia su compañera y susurró palabras que pronto resultarían proféticas. Esa chica tiene los mismos ojos que Grace Chen. La madre de Richard fue mi mejor amiga en el internado hace décadas. Margaret Whitfield era la única persona en esa habitación que comprendía exactamente lo que estaba a punto de suceder, porque era la única que reconocía el parecido familiar que conectaba a Sofía con uno de los hombres más poderosos del mundo. Si te gusta la historia, suscríbete,
porque esta historia te mostrará cómo el privilegio y el racismo pueden cegar a las personas ante su propia destrucción. Pero déjame preguntarte, ¿crees que Sofía debería haber revelado quién era de inmediato para acabar con el racismo? ¿O hizo bien en dejar que estas personas mostraran su verdadera cara primero? Comparte tu opinión en los comentarios, porque comprender la psicología detrás de su decisión es crucial para apreciar la obra maestra de venganza que está a punto de desatarse. La familia Sterling creía estar demostrando su superioridad, pero en realidad estaban proporcionando pruebas de su propia caída. Y Sophia Chen tomaba notas en silencio, en cada palabra que decían. Lo que sucedió después convirtió una situación ya de por sí desagradable en algo tan cruel en público que destruiría reputaciones, desplomaría los precios de las acciones y se convertiría en un caso de estudio sobre cómo el racismo y la arrogancia pueden costar literalmente miles de millones de dólares. La familia Sterling estaba a punto de intensificar sus ataques contra Sophia Chen de maneras que los perseguirían por el resto de sus vidas. Madison Sterling, la influencer de redes sociales de 26 años con 5 millones de seguidores, decidió que era el momento perfecto para crear contenido para su audiencia. Sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo, completamente inconsciente de que estaba a punto de documentar el acto de racismo más costoso en la historia de las redes sociales. Hola chicos, soy Madison de la Gala Familiar, dijo a la cámara de su teléfono, con la voz rebosante de ese falso entusiasmo que los influencers perfeccionan. Y no van a creer lo que estoy viendo esta noche. Hay una chica negra aquí que literalmente cree que pertenece a las familias fundadoras de Estados Unidos. Madison giró su cámara hacia Sophia, haciendo zoom en su rostro sin permiso. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato y fueron exactamente tan crueles como se esperaría de una audiencia que había sido entrenada para reírse del privilegio y la crueldad de Madison. La audacia es literalmente una locura, continuó Madison, y su voz se volvió más animada mientras se alimentaba de la energía de su transmisión en vivo. Ella camina por aquí como si fuera la dueña del lugar, tratando de establecer contactos con familias que han sido ricas durante siglos. Da la impresión de ser un gran trepador social, pero no en el buen sentido. La sección de comentarios estaba repleta de chistes racistas, observaciones crueles sobre la apariencia de Sophia y especulaciones sobre cómo había logrado entrar a la fiesta. Madison leyó algunos de los comentarios en voz alta, riéndose de los más crueles. Dios mío, sois tan malos. Madison se rió mientras leía desde su pantalla. Alguien acaba de preguntarle si entró por la entrada de servicio. Otra persona quiere saber si está aquí para servir bebidas. Son todos terribles, pero honestamente, tienen la misma energía. Lo que Madison no se dio cuenta fue que su transmisión en vivo estaba siendo grabada en pantalla por docenas de espectadores, creando evidencia permanente del racismo de su familia que pronto se volvería viral por todas las razones equivocadas. Cada palabra que ella pronunció, cada risa cruel, cada comentario racista que apoyó quedará preservado para siempre. Literalmente voy a seguirla y ver qué tipo de desastre causa, anunció Madison a sus seguidores. Este es el tipo de contenido que no se puede escribir en un guión. Escalada social en acción en la vida real. Madison pasó los siguientes 20 minutos acechando a Sophia con la cámara de su teléfono, brindándole comentarios constantes sobre todo, desde su vestido hasta su postura y la forma en que sostenía su copa de champán. Sus seguidores lo devoraron y enviaron sugerencias cada vez más crueles sobre cómo Madison debería exponer a este impostor que se atrevió a existir en su espacio. Pero el ataque de Madison en las redes sociales fue solo el comienzo. Mientras ella estaba ocupada convirtiendo el racismo en contenido, su madre, Catherine, estaba organizando algo aún más siniestro. Catherine Sterling reunió a 3 de sus amigas más cercanas de la sociedad, mujeres cuyas familias controlaban antiguas fortunas en el petróleo, la banca y el sector inmobiliario. Estas eran el tipo de mujeres que habían pasado décadas perfeccionando el arte de destruir la reputación de las personas con conversaciones susurradas y exclusión social. Tenemos que manejar esta situación antes de que se salga de control,
dijo Catherine a sus amigos mientras observaban a Sofía desde el otro lado de la habitación. Esa chica claramente está aquí por una razón, y todos sabemos cuál es. Las 4 mujeres siguieron a Sofía cuando ella se alejó para usar el tocador, acorralándola en el baño de mármol como una manada de depredadores que finalmente habían aislado a su presa. Lo que ocurrió a continuación fue una clase magistral sobre cómo las mujeres blancas ricas utilizan sus privilegios como arma para intimidar y humillar a quienes consideran amenazas. Escucha atentamente, pequeña niña, dijo Catherine. Su voz adquirió la fría autoridad de alguien que había pasado toda su vida destruyendo a las personas que se le cruzaban en el camino. Sabemos exactamente lo que están haciendo aquí y queremos que entiendan que no va a funcionar. Las otras mujeres formaron un semicírculo alrededor de Sofía, bloqueando su camino hacia la puerta. No se trataba de adolescentes acosando a alguien en el baño de una escuela. Se trataba de mujeres adultas que valían cientos de millones de dólares y que utilizaban su poder para aterrorizar a un joven de 18 años. Abrirse camino en nuestros círculos a base de oro podría funcionar con algunas familias adineradas que no saben nada mejor, dijo Rebecca Morrison, cuya familia controlaba un imperio bancario valorado en 8.000 millones de dólares. Pero ya hemos visto a gente como tú antes. Sabemos exactamente lo que buscas. ¿Crees que puedes venir aquí con tu vestidito, pestañeando ante nuestros hijos y maridos, y de alguna manera entrar en nuestro mundo? Agregó Patricia Whitmore, cuya fortuna petrolera se remonta al auge de Texas de la década de 1920. Pero déjame decirte algo, cariño. Los viejos ricos no se dejan engañar por ese tipo de juegos. La 4ª mujer, Eleanor Blackstone, cuyo imperio inmobiliario poseía la mitad de Manhattan, asestó lo que ella pensó que era el golpe mortal. Ya hemos hecho algunas llamadas. Mañana por la mañana, todas las familias importantes del país sabrán exactamente quién eres y qué intentaste hacer aquí esta noche. Tu pequeña carrera de escalada social terminó antes de empezar. Pensaron que estaban amenazando a algún trepa social desesperado que rompería a llorar y huiría. No tenían idea de que estaban haciendo amenazas contra la hija de uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Y cada palabra que decían estaba a punto de convertirse en evidencia de una pesadilla legal y financiera que consumiría a sus familias durante años. Pero las humillaciones de la noche estaban lejos de terminar. Cuando Sofía salió del baño e intentó regresar a la fiesta principal, se encontró nuevamente con Preston Sterling, y esta vez estaba lo suficientemente borracho como para decir cosas que acabarían con su carrera y la reputación de su familia. Preston había estado bebiendo whisky caro durante horas, y el alcohol había eliminado el poco filtro que normalmente mantenía. Cuando vio a Sofía caminando de regreso hacia el salón principal, decidió que era el momento de hacerle una propuesta que consideró generosa. «Hola, ahí estás», dijo Preston, tropezando ligeramente mientras se acercaba a ella. «He estado pensando en nuestra conversación de antes y quiero hacerte una oferta». Lo que salió de la boca de Preston a continuación fue tan crudo y racista que habría sido impactante viniendo de un estudiante universitario borracho, y más aún de un heredero educado en Harvard y con una fortuna de $1.000 millones. «Mira, veo que estás esforzándote mucho para hacer conexiones aquí». Preston balbuceó torpemente, acercándose incómodamente a Safia. «Y aprecio el esfuerzo. De verdad que sí. Entonces, esto es lo que estoy pensando. Si me das una noche con la auténtica realeza estadounidense, si sabes a qué me refiero, me aseguraré de que consigas financiación inicial». Preston realmente pensó que estaba siendo generoso. En su retorcida visión del mundo, él le estaba ofreciendo a esta trepadora social exactamente lo que ella quería: dinero y acceso a la riqueza de su familia a cambio de favores sexuales que él creía que ella debería sentirse honrada de proporcionar. «Estoy hablando de mucho dinero», continuó Preston, y su voz se hizo más fuerte a medida que otros invitados empezaban a notar la conversación. «Quizás $50,000 o $100,000 para su pequeña empresa tecnológica. Eso es más de lo que alguien como tú probablemente gana en un año». Cuando Sofía no respondió inmediatamente con gratitud,
El tono de Preston cambió a irritación. Vamos, no te hagas el ofendido. Ambos sabemos por qué estás realmente aquí. Esto es simplemente dejar de lado las tonterías e ir directo al grano. Varios invitados interrumpieron sus conversaciones para observar el espectáculo. Algunos parecían incómodos, otros parecían entretenidos, pero nadie intervino. Esta era la cruda realidad de cómo operaba esta gente. Verían cómo alguien era acosado sexualmente y humillado racialmente, siempre y cuando no les estuviera sucediendo a ellos. Pero el propio William Sterling estaba a punto de llevar esa velada a un nivel de humillación pública que se volvería legendario de la peor manera posible. La subasta benéfica que se suponía sería el punto culminante de la velada se convirtió en el escenario de la exhibición pública más racista de la historia reciente de Estados Unidos. Damas y caballeros, anunció William mientras el grupo se reunía en el salón principal para la subasta benéfica. Esta noche no solo estamos recaudando dinero para causas valiosas. También celebramos los valores que hacen fuerte a nuestra gran nación. William había decidido convertir la subasta benéfica en una plataforma para su ideología racista, y estaba a punto de utilizar a Sofía como apoyo en una demostración de poder que destruiría todo lo que había trabajado para construir. Ahora, sé que tendremos invitados diversos con nosotros esta noche, dijo William, mientras sus ojos se encontraban a Sofía entre la multitud. Y creo que es importante que ayudemos a estas personas a entender cómo funcionan las cosas en la sociedad estadounidense adecuada. Lo que sucedió a continuación fue tan impactante que varios invitados sacaron sus teléfonos para grabarlo, sin darse cuenta de que estaban documentando evidencia que se utilizaría en demandas y audiencias del Congreso. Entonces, voy a subastar algo muy especial, continuó William con una sonrisa fría. Ofrezco sesiones de capacitación sobre diversidad para nuestros invitados internacionales que podrían beneficiarse al aprender la etiqueta empresarial estadounidense. William hizo un gesto directo hacia Sofía mientras hablaba, dejando en claro que ella era el objetivo de su artículo subastado. La multitud rió nerviosamente, comprendiendo que estaban presenciando algo que cruzaba todos los límites del comportamiento aceptable. ¿Escucho alguna oferta para ayudar a nuestra amiga a aprender cómo comportarse adecuadamente en una sociedad civilizada? William preguntó, con la voz cargada de condescendencia. Tal vez a alguien le gustaría patrocinar algunas lecciones de comportamiento apropiado para personas que no están muy seguras de cómo funciona nuestro mundo. La subasta fue una completa humillación diseñada para reforzar la supuesta inferioridad de Safia frente a 200 de las personas más poderosas de Estados Unidos. William Sterling pensó que estaba demostrando su dominio y poniendo a una chica negra arrogante en su lugar. No tenía idea de que estaba aportando pruebas para la mayor demanda por discriminación racial en la historia corporativa. Pero justo cuando la humillación parecía llegar a su punto máximo, algo cambió en la energía de la sala. Las enormes puertas principales del salón de baile se abrieron y entró James Park. James echó un vistazo a la escena. Su mejor amigo fue humillado públicamente mientras 200 personas adineradas miraban y reían, y su expresión cambió a algo que habría hecho que un hombre más sabio corriera a esconderse. Pero James no solo estaba enojado por lo que le estaba pasando a Sofía. Llevaba consigo información que estaba a punto de cambiarlo todo. James caminó directamente hacia Sofía, ignorando las miradas y los susurros de la multitud. Cuando llegó hasta ella, se inclinó y le susurró algo que hizo que sus ojos se abrieran con una mezcla de sorpresa y fría satisfacción. «Sophie», dijo James en voz baja, con voz urgente pero controlada. «Tu padre ha estado viendo las cámaras de seguridad desde su coche. Ha visto todo lo que ha pasado esta noche. Está furioso, y me refiero a una furia descomunal. Los papeles de la adquisición están listos para firmar». Pero después de lo que ha presenciado, James hizo una pausa, asegurándose de que Sofía comprendiera todas las implicaciones de lo que le estaba contando. Está listo para arrasar con todo su mundo. La adquisición de 1.800 millones, las asociaciones adicionales por valor de otros 5.000 millones, todo.
Los está viendo humillar a su hija y está a punto de mostrarles cómo es el verdadero poder. Lo que James no dijo en voz alta, pero que su expresión dejó claro, fue que Richard Chen ya había visto suficiente. El magnate tecnológico más poderoso de Estados Unidos había visto a su hija de 18 años ser sometida a ataques racistas, acoso sexual y humillación pública por parte de personas que no tenían ni idea de que estaban destruyendo sus propias vidas con cada palabra que decían. La familia Sterling creía que se estaban divirtiendo a costa de una chica negra desconocida que se había colado en su exclusiva fiesta. No tenían ni idea de que acababan de pasar la noche destruyéndose sistemáticamente frente a la única persona en Estados Unidos con el poder de acabar con el imperio financiero de su familia con una sola decisión. Si quieres ver qué sucede cuando el hombre más poderoso de la tecnología decide dar una lección sobre racismo y respeto, debes suscribirte ahora mismo. Porque lo que está a punto de suceder redefinirá todo lo que creías saber sobre poder, venganza y justicia. Porque ahora mismo, mientras la familia Sterling continuaba su fiesta, no tenían ni idea de que su víctima estaba a punto de convertirse en su juez, jurado y verdugo. La lección más cara de decencia humana jamás enseñada estaba a punto de comenzar, y dejaría su imperio multimillonario en ruinas. Mientras las humillaciones de la noche se acumulaban, algo más sucedía entre bastidores que pronto revelaría la verdadera magnitud del error de cálculo de la familia Sterling. Sofía recibía información de fuentes que los Sterling desconocían. Y cada pieza de información se convertía en una revelación que haría que sus ataques racistas parecieran aún más catastróficamente estúpidos de lo que ya eran. La primera pieza crucial. La información provino de una fuente inesperada. Elena Rodríguez, una mujer de unos 40 años, que observaba en silencio los acontecimientos de la noche desde un rincón entre la multitud, se acercó a Sofía durante un breve instante cuando estaba sola cerca de la biblioteca de la mansión. Elena había trabajado como gerente financiera senior en Sterling Industries durante más de 8 años antes de que su conciencia la obligara a dimitir 6 meses antes. Lo que había descubierto mientras gestionaba sus libros habría impactado incluso a los invitados a la fiesta de esa noche si hubieran sabido la verdad. «Disculpe», dijo Elena en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera oír la conversación. «Necesito decirle algo importante sobre las personas que la han tratado tan mal esta noche». La voz de Elena tenía el peso de alguien que llevaba meses guardando un terrible secreto, esperando el momento oportuno para revelar lo que sabía. Solía gestionar los registros financieros de Sterling Industries, continuó Elena, mientras sus ojos escudriñaban la sala para asegurarse de que nadie los oyera. Lo que voy a decirle podría explicar por qué están tan desesperados por cerrar este trato con la empresa de su padre. Elena sacó le mostró a Sofía documentos que describían una imagen devastadora de la verdadera situación financiera de la familia Sterling. No solo están pasando apuros, dijo Elena, bajando la voz hasta casi un susurro. Están a 3 meses del colapso total. De la bancarrota total. Todo lo que ven aquí esta noche, esta mansión, estos coches, esta fiesta, se mantiene en pie gracias a préstamos y una contabilidad creativa que haría sonrojar a los ejecutivos de Enron. Las cifras que mostró Elena eran asombrosas. Sterling Industries, la empresa que se suponía valía $12.000 millones, en realidad tenía deudas de más de $2.300 millones que habían estado ocultando a inversores, acreedores e incluso a su propia junta directiva. Este acuerdo con Chentech no es solo un negocio para ellos, explicó Elena, con la voz cargada de implicaciones. Es literalmente cuestión de vida o muerte. Sin esa adquisición de $1.800 millones, estarán en bancarrota para Navidad. Su imperio familiar centenario desaparecerá para siempre. La revelación de Elena significaba que, mientras la familia Sterling pasaba la noche humillando y atacando a Sofía, en realidad estaban destruyendo su única oportunidad de éxito financiero. Supervivencia. Le escupían en la cara a su potencial salvadora mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Pero Elena no era la única persona en la fiesta que comprendía la verdadera dinámica de lo que estaba sucediendo.
Margaret Whitfield, la matriarca de la alta sociedad de 82 años que había estado observando a Sofía con creciente interés toda la noche, finalmente decidió que era hora de revelar lo que sabía. Margaret se acercó a Sofía con la cuidadosa dignidad de alguien que se había desenvuelto en la alta sociedad durante más de 6 décadas y había aprendido a reconocer la verdadera clase cuando la veía. «Querida», dijo Margaret, con la voz autoritaria de alguien cuya opinión realmente importaba en estos círculos. «Necesito hablar contigo en privado. Hay cosas sobre esta noche que necesitas entender». Margaret condujo a Sofía a un rincón tranquilo del salón donde podían hablar sin ser escuchadas por los demás invitados, que seguían riéndose del entretenimiento de la noche. «Conocí a tu abuela, Grace Chen», dijo Margaret, con una mirada tierna y cálida al recordarlo. «Fue la mujer más elegante que he tenido el privilegio de conocer. Fuimos compañeras de piso en un internado hace más de 50 años». La revelación de Margaret impactó a Safia como un rayo. Su abuela, Grace, había fallecido cuando Sofía era muy pequeña y siempre se había preguntado por la mujer que había criado a su padre durante sus primeros años. Grace solía hablarme de su hijo Richard. Margaret continuó contándome lo brillante que era, lo decidido que era, cómo iba a cambiar el mundo con sus ideas sobre tecnología e informática. Estaba muy orgullosa de él, incluso cuando otras familias los menospreciaban por ser inmigrantes que habían amasado su fortuna trabajando en lugar de por herencias. Margaret hizo una pausa, observando el rostro de Sofía con la misma intensidad que había mostrado toda la noche. «Tu padre me llamó la semana pasada», reveló Margaret, «y me pidió que te cuidara esta noche. Dijo que su hija asistiría a la gala Sterling y que debía asegurarme de que la trataran con el respeto que merecía. No tenía ni idea de que sería tan desagradable». La confesión de Margaret reveló que Richard Chen había estado planeando esta noche con mucho más cuidado del que nadie imaginaba. Había colocado aliados en la sala, personas que serían testigos exactos de cómo su hija fue tratada por la supuesta élite estadounidense. Pero la prueba más contundente de la desesperada situación de la familia Sterling provino de Robert Kim, el periodista financiero que llevaba meses investigando su empresa. Robert había estado en la fiesta haciéndose pasar por reportero de Sociedad, pero su verdadero propósito era obtener la confirmación definitiva de la historia que se disponía a publicar. Robert se acercó a Safia discretamente, reconociendo que podría estar interesada en la verdad sobre las personas que la habían estado atacando toda la noche. «Soy periodista financiero», dijo Robert en voz baja, «y he estado investigando Sterling Industries durante casi un año. Lo que he descubierto los va a destruir, pero creo que deberías ver esto primero». Robert le mostró a Sofía documentos en su teléfono que revelaban el alcance total del engaño financiero de la familia Sterling. Registros bancarios, informes falsificados, deudas ocultas y solicitudes de préstamos desesperadas pintaban la imagen de una familia que se ahogaba en deudas mientras mantenía una fachada de riqueza. «Llevan más de 2 años falsificando sus informes financieros», explicó Robert, mientras revisaba página tras página de pruebas. «Los $2,3 mil millones en deuda que mencioné antes. Eso es solo lo que he podido documentar. La cifra real podría ser incluso mayor». La investigación de Robert había descubierto una red de engaños financieros que habría enviado a prisión a cualquier ejecutivo de negocios normal. La familia Sterling había estado falseando sus cuentas, ocultando pérdidas y mintiendo a los inversores mientras vivían de dinero prestado y de la reputación de sus antepasados. «Sin la adquisición de Chent», dijo Robert, con la voz cargada de implicaciones, estarían en bancarrota para Navidad. No con dificultades, sin recortes de personal, completamente en bancarrota. Todo se habría esfumado. Mientras esta información la rodeaba, Sofía se dio cuenta de que necesitaba salir y procesar lo que había aprendido. Pero más importante aún, necesitaba hablar con su padre, quien sabía que había estado observando toda la noche. Sofía salió a la terraza de mármol de la mansión con vistas al océano y sacó su teléfono para llamar a la única persona que podía entender todo lo que estaba sucediendo.
Papá, dijo cuando Richard Chen contestó al primer tono. Sé que estás viendo todo a través del sistema de cámaras de seguridad que instalaste para la reunión de esta noche. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Y cuando Richard habló, su voz tenía una furia fría que Sofía nunca había oído antes. Sofía, dijo Richard, con palabras mesuradas pero letales. He visto cada momento de lo que les han hecho esta noche. El racismo, la humillación, las amenazas, el acoso sexual. He escuchado cada palabra que han dicho y he visto a 200 de las personas más ricas de Estados Unidos quedarse de brazos cruzados y dejar que sucediera. La voz de Richard se volvió más fría a medida que continuaba. Te traje a esa fiesta porque quería ver con qué tipo de personas haríamos negocios. Quería saber si la familia Sterling merecía nuestra ayuda para salvar su empresa en crisis. La pausa que siguió estuvo cargada de implicaciones que pronto transformarían todo el panorama empresarial estadounidense. Ya he oído suficiente, dijo Richard, y su voz tenía el tono definitivo de una sentencia de muerte. Estas personas no merecen nuestra misericordia. No merecen nuestro dinero. No merecen sobrevivir a lo que viene. Richard Chen, con una fortuna de $47,000 millones y una influencia descomunal sobre industrias enteras, acababa de declarar la guerra a la familia Sterling. El magnate tecnológico más poderoso de Estados Unidos había visto cómo su hija de 18 años era humillada sistemáticamente. Y ahora estaba dispuesto a utilizar todas las herramientas a su disposición para destruir a los responsables. Pero Sofía tuvo una revelación más que completaría el cuadro de hasta qué punto la familia Sterling había calculado mal su situación. Papá, dijo Sofía, y su voz adquirió un tono de fría satisfacción. Hay algo más que deberías saber. Algo en lo que he estado trabajando como seguro por si esta noche sale mal. Cuando Sofía regresó a la fiesta y encontró a James, lo tomó a un lado para compartir información que cambiaría por completo su comprensión del poder. James, dijo Sofía, con su voz apenas por encima de un susurro. Necesito decirte algo que cambiará todo lo de esta noche. James se inclinó, sintiendo que lo que Sofía estaba a punto de revelar sería la pieza final de un rompecabezas que se había estado construyendo durante toda la noche. Durante los últimos 6 meses, he estado comprando silenciosamente acciones de Sterling Industries a través de Cell Companies. Sofía reveló que sus ojos brillaban con el tipo de pensamiento estratégico que había convertido a su padre en uno de los empresarios más exitosos de la historia. Los ojos de James se abrieron de par en par cuando comprendió las implicaciones. ¿De cuánto stock estamos hablando? 23%, dijo Sofía. Su voz transmitía la satisfacción de alguien que había estado planeando este momento. Ahora soy dueño de casi una cuarta parte de la empresa que esta gente cree que controla. La revelación fue asombrosa. Mientras la familia Sterling vivía de dinero prestado y ocultaba sus deudas, la mujer negra de 18 años a la que habían pasado la noche humillando había estado comprando silenciosamente su empresa pieza por pieza. No solo necesitan nuestra adquisición de $1.880 millones para sobrevivir, continuó Sofía, con su voz adoptando el frío cálculo que corría por la sangre de su familia. Necesitan nuestra aprobación como su mayor accionista minoritario. Llevo meses posicionándome para controlar su destino, y acaban de pasar toda la noche dándome todas las razones para destruirlos. Si está comenzando a comprender el alcance total de lo que se ha metido la familia Sterling, debe presionar el botón de suscripción ahora mismo porque lo que sucederá a continuación redefinirá todo lo que creía saber sobre el poder, la venganza y la justicia en las corporaciones estadounidenses. Pero, ¿crees que Sofía y su padre planearon toda esta noche como una prueba del carácter de la familia Sterling, o realmente esperaban hacer negocios con gente decente? Déjamelo saber en los comentarios porque comprender su estrategia es crucial para apreciar la obra maestra de venganza que está a punto de desarrollarse. Porque en ese momento, mientras la familia Sterling continuaba su fiesta, no tenían idea de que su víctima acababa de convertirse en su mayor accionista minoritario. Su única esperanza de supervivencia económica y su peor pesadilla, todo en uno.
La lección más cara sobre decencia humana jamás enseñada estaba a punto de llegar a su devastadora conclusión. El momento que se conocería como los 7 minutos más caros en la historia de la alta sociedad estadounidense estaba a punto de comenzar. Y todo empezó cuando Sophia Chen decidió que ya había escuchado suficiente. William Sterling IV estaba en medio de su discurso de clausura, agradeciendo a sus invitados por asistir a lo que llamó otra celebración exitosa de la excelencia estadounidense cuando sucedió algo sin precedentes. Sophia Chen caminó directamente a través del piso de mármol del salón de baile. Sus tacones haciendo clic con la confianza de alguien que acaba de darse cuenta de que tenía todas las cartas en un juego que todos los demás creían que estaban ganando. La sala quedó en silencio cuando esta mujer negra de 18 años, que había sido el blanco de humillaciones durante toda la noche, se acercó al micrófono donde se encontraba William Sterling. 200 de las personas más ricas de Estados Unidos observaron confundidas y atónitas cómo Sophia extendía la mano, y con suavidad pero firmeza, tomaba el micrófono de la mano de William. «Disculpe», dijo Sophia, y su voz se escuchó con claridad cristalina por todo el salón. «Pero antes de que termine esta noche, creo que todos en esta sala deberían saber exactamente con quién han estado hablando esta noche». El silencio que siguió fue tan completo que podría haber oído estallar una burbuja de champán. William Sterling dio un paso atrás. Su rostro mostraba el primer destello de incertidumbre que había mostrado en toda la velada. Algo en el tono de Sophia, su confianza, su completa falta de miedo finalmente estaba penetrando la niebla de su arrogancia. «Mi nombre es Sophia Chen», anunció con voz firme y fuerte. «Mi padre es Richard Chen, fundador y director ejecutivo de Chen Tech Industries». Los jadeos que estallaron en todo el salón de baile sonaron como una inhalación colectiva de 200 personas que acababan de darse cuenta de que tal vez habían cometido un terrible error. Pero Sofía no había terminado. «Vinimos aquí esta noche para finalizar la adquisición de Sterling Industries», continuó, mientras sus ojos se movían a través de la multitud de rostros que pasaban rápidamente de la confusión al horror. Un acuerdo de $1.800 millones que habría salvado a esta familia de la quiebra que se avecina en menos de 3 meses. La palabra bancarrota cayó en la sala como una bomba. Estas personas habían pasado toda la noche creyendo que estaban en presencia de la realeza del viejo dinero. Y ahora estaban descubriendo que sus anfitriones eran en realidad estafadores financieros que vivían de tiempo prestado. La cara de William Sterling se puso completamente blanca. La sangre desapareció de su rostro tan rápidamente que varios invitados dijeron más tarde que pensaron que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Su boca se abrió y se cerró repetidamente, pero no salieron palabras. El hombre que había pasado la noche dando conferencias sobre linajes y crianza estaba descubriendo que acababa de destruir la única posibilidad de supervivencia de su familia. Preston Sterling, que sostenía otro vaso de whisky caro mientras su padre hablaba, perdió por completo el control de sus funciones motoras. El vaso se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo de mármol, esparciendo fragmentos de cristal y líquido ámbar por la piedra blanca. El sonido del vidrio roto pareció devolver la habitación a la realidad. Pero fue la reacción de Madison Sterling la que realmente capturó la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ella todavía estaba transmitiendo en vivo cuando Sophia hizo su anuncio, y su teléfono apuntaba directamente a la escena que se desarrollaba en el escenario. Sus 5 millones de seguidores observaron en tiempo real cómo la expresión en el rostro de Madison pasaba de la confusión al reconocimiento y al terror absoluto. «Oh, Dios mío», susurró Madison en su teléfono. Su voz apenas era audible, pero el micrófono la captó claramente. «Dios mío, estamos jodidos». Los comentarios en la transmisión en vivo de Madison explotaban más rápido de lo que cualquiera podía leerlos. Sus seguidores, que habían pasado la noche riéndose de la chica negra al azar que intentaba infiltrarse en la alta sociedad, ahora se estaban dando cuenta de que habían estado viendo la humillación sistemática de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. El racismo de Astavik Sterling ya era tendencia en 3 plataformas diferentes. Pero en medio de todo este caos y terror,
una persona en la sala comenzó a aplaudir. Margaret Whitfield, la matriarca de la sociedad de 82 años que conoció a la abuela de Sofía, se levantó de su mesa y comenzó un aplauso lento y deliberado que cortó el silencio como una cuchilla. Grace Chen estaría muy orgullosa, anunció Margaret, con la voz llena de autoridad de alguien cuya opinión realmente importaba en esos círculos. Tu hija tiene más clase en su dedo meñique que toda esta habitación junta. El apoyo de Margaret fue como una grieta en una presa que había estado conteniendo la inundación de comprensión que estaba a punto de ahogar a la familia Sterling. Otros invitados comenzaron a comprender que no solo habían presenciado racismo. Habían participado en la destrucción de un negocio del que podrían haber dependido sus propias inversiones. William Sterling finalmente encontró su voz. Pero lo que salió fue el balbuceo desesperado de un hombre cuyo mundo se estaba derrumbando en tiempo real. Corrió hacia Safia. Su arrogancia anterior se evaporó por completo, reemplazada por el tipo de pánico que solo aparece cuando te das cuenta de que has cometido un error irrevocable. Señorita Chen, dijo William con la voz quebrada por la desesperación. Por favor, ha habido un terrible malentendido. No teníamos ni idea de quién era usted. Si lo hubiéramos sabido, obviamente, le habríamos tratado con el respeto que merece. Las palabras de Williams se sucedían unas sobre otras mientras intentaba deshacer una noche entera de ataques racistas y humillación con unas cuantas frases de disculpa severa. Seguro que podemos llegar a una solución, continuó, con las manos temblando mientras hablaba. Todo esto es un gran malentendido. Somos personas razonables. Podemos solucionarlo. Por favor, díganos qué debemos hacer. La desesperación en la voz de William Sterling era tan completa, tan patética, que varios invitados dijeron más tarde que era doloroso verlo. Este era un hombre que había pasado toda su vida creyendo que su riqueza y estatus lo hacían intocable. Y estaba descubriendo que todo podía desaparecer debido a su propia estupidez y crueldad. Pero el socio comercial de Sofía, James, había estado ocupado durante su anuncio. Mientras la atención de todos estaba centrada en el drama que se desarrollaba en el escenario, James había conectado su computadora portátil a la pantalla principal de la mansión, la misma pantalla que había estado mostrando elegantes fotos de las obras de caridad de la familia Sterling durante toda la noche. Damas y caballeros, anunció James, su voz interrumpiendo las súplicas desesperadas de William. Creo que todos merecen ver información real sobre la familia que han estado celebrando esta noche. Lo que apareció en la pantalla fue un análisis financiero completo que dejó al descubierto el verdadero estado de Sterling Industries. Registros bancarios, estados de cuenta de deudas, informes falsificados y plazos de quiebra proyectados pintaban un panorama que contradecía todo lo que estos huéspedes creían saber sobre sus anfitriones. La familia Sterling a la que habéis estado adorando esta noche, dijo James, y su voz transmitía la satisfacción de alguien que revela una verdad oculta desde hace mucho tiempo, está completamente en bancarrota. Llevan más de 2 años viviendo con dinero prestado y mentiras. Los números en la pantalla eran devastadores. 2.300 millones de dólares en deuda oculta, informes financieros falsificados, solicitudes de préstamos desesperadas que habían sido rechazadas por todos los bancos importantes del país. El imperio Sterling no solo estaba en dificultades. Ya estaba muerto. Simplemente no lo habían admitido todavía. Sin la adquisición de Cent que acaban de destruir con su racismo, continuó James, Sterling Industries se declarará en quiebra antes de Navidad. Todo lo que ven aquí esta noche, esta mansión, estos autos, este estilo de vida, será embargado por los acreedores en cuestión de meses. La revelación de que sus anfitriones eran esencialmente estafadores financieros conmocionó a la multitud de invitados. Estas personas habían basado su propia posición social en parte en su asociación con la familia Sterling. Y ahora estaban descubriendo que habían estado festejando con criminales que habían estado mintiendo sobre su riqueza durante años. Pero si los invitados pensaban que la velada había llegado a su punto más bajo, estaban equivocados. Preston Sterling,
que había estado bebiendo mucho toda la noche y cuyo mundo se había derrumbado por completo a su alrededor, estaba a punto de sufrir un colapso público que se volvería legendario por todas las razones equivocadas. Preston se abrió paso entre la multitud hacia el escenario donde se encontraba Sofía, con el rostro rojo por el alcohol y la furia y su costoso smoking desaliñado por su tropiezo anterior. Cuando llegó al frente de la multitud, comenzó a gritarle a Sofía con una rabia que sorprendió incluso a su propia familia. ¿Crees que el dinero sucio de tu padre en tecnología te hace mejor que nosotros? Preston gritó. Su voz resonó por todo el salón de baile con la furia desenfrenada de alguien cuya visión del mundo se estaba desmoronando. ¿Crees que algún nuevo nerd informático y con dinero te da el derecho de venir a nuestro mundo y destruir todo lo que hemos construido? La crisis de Preston fue retratada en directo por su hermana, grabada por múltiples invitados y presenciada por 200 de las personas más influyentes de Estados Unidos. Cada palabra que gritaba quedaba preservada para la posteridad y cada palabra empeoraba la situación de su familia. Construimos Estados Unidos, continuó Preston, con la voz cada vez más aguda y desquiciada con cada palabra. Nuestra sangre, nuestra herencia. Nuestras familias lucharon en cada guerra, construyeron cada ferrocarril, crearon cada industria que hizo grande a este país. Algunas hijas de inmigrantes no tienen derecho a venir aquí y darnos lecciones sobre el respeto. El racismo que había estado burbujeando bajo la superficie durante toda la noche ahora estaba explotando a la vista de todos los presentes. Preston Sterling, heredero de una supuesta fortuna de $1.000 millones y educado en Harvard, estaba sufriendo una crisis racista que definiría el legado de su familia para siempre. No eres nada, gritó Preston, señalando directamente a Sofía. Tu familia no es nada. Tu padre no es nada. Todo el dinero del mundo no cambia lo que eres. Y lo que eres no somos nosotros. Nunca serán como nosotros. El colapso de Preston fue tan completo, tan desquiciado, tan públicamente racista que incluso algunos de sus propios familiares se alejaron de él horrorizados. No se trataba de una simple expresión privada de prejuicio. Era una explosión nuclear de ideología supremacista blanca transmitida en vivo a millones de personas en todo el mundo. Pero Preston aún no había terminado. Sus últimas palabras se convertirían en el discurso racista más citado de la historia moderna de Estados Unidos. Este es nuestro país, gritó, con la voz quebrada por la furia y la desesperación. Esta es nuestra sociedad. Este es nuestro mundo. Y no importa cuánto dinero gane su gente, no importa qué títulos obtengan, no importa qué empresas creen, siempre serán forasteros mirando desde afuera. Siempre serán impostores. Siempre estarán por debajo de nosotros. El silencio que siguió al colapso de Preston fue el sonido de la reputación de una familia muriendo en tiempo real. 200 de las personas más poderosas de Estados Unidos acababan de presenciar cómo el aire puro revelaba la cruda verdad que se escondía bajo generaciones de supuesta sofisticación y cultura. Porque justo ahora, mientras Preston Sterling gritaba epítetos racistas a la hija del hombre más poderoso de Estados Unidos, no tenía ni idea de que sus palabras estaban a punto de convocar una fuerza que acabaría para siempre con el imperio centenario de su familia. Se acercaba el momento de la verdad, y lo dictaría a alguien que haría que la riqueza de la familia Sterling pareciera insignificante. Lo que sucedió a continuación se convertiría en la entrada más comentada de la historia empresarial estadounidense. Y comenzó con el sonido de unas enormes puertas de roble abriéndose justo en el momento en que la familia Sterling creía que su pesadilla no podía empeorar. Richard Chen cruzó esas puertas como una fuerza de la naturaleza. A sus 55 años, se movía con la tranquila confianza que da construir un imperio de $47.000 millones desde la nada. Detrás de él caminaba un equipo de seguridad y un equipo legal que dejaba claro que no se trataba de una visita social. La sala se sumió en un silencio absoluto. 200 de las personas más poderosas de Estados Unidos se encontraron en presencia de alguien cuya riqueza hacía que sus fortunas combinadas parecieran insignificantes. La multitud comenzó a apartarse ante él como el mar rojo,
apartándose instintivamente para dar paso a alguien cuyo poder operaba con un nivel diferente. Richard no apartó la mirada de Safia mientras caminaba. Había orgullo en su mirada, pero también una furia fría que pareció bajar la temperatura de todo el salón. Al llegar junto a su hija, dirigió sus primeras palabras a los invitados reunidos. «Creo que ya conocen a mi hija esta noche», dijo Richard, y su voz resonó por todos los rincones del salón. Richard subió al escenario y colocó su mano protectora sobre el hombro de Sofia. «Damas y caballeros, permítanme presentarles a la señorita Sophia Chen, graduada del MIT a los 18 años, pionera de la computación cuántica y heredera del imperio Chenche. Y lo más importante, es mi hija y la luz de mi vida». La multitud escuchó en un silencio atónito mientras se daban cuenta de que la chica negra al azar de la que se habían estado burlando tenía más logros a los 18 años de lo que la mayoría de ellos habían tenido a los 30. El tono de Richard se volvió más frío mientras inspeccionaba la sala. «He estado observando los acontecimientos de esta noche a través del sistema de seguridad que instalé para nuestra reunión de negocios. He visto cómo trataste a la persona más importante de mi mundo». La revelación de que Richard había presenciado todo conmocionó a la multitud. Su racismo no había sido un momento privado. Había sido grabado por alguien con el poder de destruirlos a todos. Sofía miró a su padre y luego se enfrentó a la multitud. «Papá, esta noche me mostraron quiénes son exactamente. Lo he cancelado todo». La respuesta de Richard fue inmediata. «Esa es mi niña. Te crié para que nunca aceptes faltas de respeto, sin importar cuánto dinero haya en juego». Lo que Richard anunció a continuación se convirtió en la consecuencia más costosa del racismo en la historia empresarial. Se da por finalizada la adquisición de Sterling Industries por $1.800 millones. Los $5.000 millones adicionales en asociaciones se han perdido para siempre. Sterling Industries se declarará en quiebra dentro de 90 días. William Sterling se tambaleó hacia atrás al darse cuenta de que el imperio de su familia acababa de ser destruido por su propio odio. Todos los que permanecieron en silencio mientras mi hija era humillada recordarán este momento para siempre. Richard continuó. «Sofía no necesita tu aprobación, pero tú necesitabas desesperadamente la nuestra». Mientras Richard hablaba, la transmisión en vivo de Madison explotaba en las redes sociales. El racismo de Sterling era tendencia mundial. Las acciones de Sterling cayeron un 67% en las operaciones fuera de horario. 3 importantes socios comerciales pidieron durante la fiesta rescindir contratos por valor de cientos de millones. Richard pronunció sus últimas palabras. «Mi hija te ofreció redención una vez esta noche. No soy tan indulgente como ella». Padre e hija caminan hacia las puertas uno al lado del otro. La multitud se apartó asustada. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender.